la oportunidad nuevamente de estar en su casa, ¿verdad? Con el propósito único de alabar y glorificar su santo nombre. Dios bendiga este día, hermanos. Un día bastante importante para la iglesia, ¿verdad? Un día como hoy, el Señor Jesucristo se levantó entre los muertos para nunca jamás morir. Un día como hoy, hermanos, la iglesia o los discípulos fueron testigos de aquel gran acontecimiento y vieron al Señor resucitado. La iglesia hasta el día de hoy, hermanos, se sigue reuniendo con el mismo propósito, primer día de la semana, y alabamos y glorificamos su santo nombre. Gracias a Dios, hermanos, por nuestros visitantes. Qué bueno que están aquí. Siempre son bienvenidos. El domingo pasado, hermanos, iniciamos una clase. ¿Quién recuerda cuál es? La vida cristiana. La vida cristiana. Gracias, hermano. ¿Y cuál fue el punto que tratamos ahí? Bueno, ¿en qué texto lo basamos? Hechos 11:26. ¿Hechos qué? 11:26. Capítulo 11, versículo 26. Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 11 y versículo 26. Ahí la iglesia, hermanos, o los discípulos, que hasta ese momento se les llamaba discípulos, a los seguidores de Cristo, se les llama cristianos por primera vez en Antioquía. Y ahí en adelante, hermanos, ellos iniciaron una vida cristiana. Se torna para hacer una vida cristiana, y notan una vida cristiana, hermanos, muy diferente a como se vive en el mundo. Una vida, hermanos, que verdaderamente reflejaban a Cristo en su persona. Por eso la clase, hermanos, lleva por título La vida cristiana. Cristianos, hermanos, que se les identificó en aquel tiempo por su estilo de vida, por su manera de entregar sus vidas a Dios, su manera de desarrollar sus vidas. Fue, hermanos, como en Antioquía dijeron: estos son cristianos. Y se les comenzó a llamar cristianos, seguidores de Cristo. Y les preguntaba, ¿verdad? ¿La iglesia hoy día se sigue identificando de la misma manera? El mundo, hermanos, actual nos puede identificar como cristianos, y es difícil, sinceramente, es difícil que nos identifiquen como cristianos. Y estoy hablando de la iglesia de Cristo. Hace falta mucha ejemplo, hermanos, que dar a la humanidad para que las personas solas, sin decirles, digan: estos son cristianos, verdaderos cristianos. Su manera de hablar, su manera de vestir, su manera, todo lo identifica como un cristiano. Es difícil, hermanos, sinceramente, por los tiempos que vivimos. Y la iglesia, hermanos, la iglesia no ha tomado con seriedad lo que es la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana, verdad? Dijimos, ¿en qué consiste la vida cristiana? Y el punto número 1 que tratamos, hermanos, consiste en una vida consagrada a Dios. Y al hablar de una vida consagrada, estamos hablando de una vida transformada. Porque usted y yo, el día que obedecimos el Evangelio de Cristo y vinimos a los pies de Cristo, nuestra vida, hermanos, cambió. Nuestra vida, hermanos, se tornó para ser una vida diferente. Nacimos de nuevo para andar en una vida nueva, entramos al reino del Señor, y ahora, hermanos, tenemos responsabilidades que hacer. Entonces, una vida consagrada a Dios, hermanos, tiene muchas características que mostrar, y una de ellas dijimos que era una vida de oración. El cristiano, hermanos, necesita aprender a tener comunión con Dios, y lo va a hacer por medio de la oración. Nosotros necesitamos ser, hermanos, cristianos, personas de oración. Jesucristo fue nuestro gran ejemplo de oración. Estuvimos tratando algunos textos bíblicos, hermanos, donde Cristo era un hombre de oración. Oraba a su Padre por largas horas, momentos muy largos. Necesitaba estar en comunión con su Padre, pero también nos enseñaba su ejemplo. Nos enseña, hermanos, una vida de oración. También tratamos, hermanos, que dentro de esta vida consagrada es una vida de fe y una vida, hermanos, de obediencia. Dios desea, hermanos, que el cristiano tenga fe, pero también que aprenda a obedecer a todos y cada uno de sus mandamientos.
tratamos el texto de Mateo capítulo 7 y verso 21, donde Dios dice, o Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios, hermanos, es que obedezcamos a todos sus mandamientos. También, hermanos, para terminar ese punto, dijimos que implica una vida santa. Una vida santa, hermanos. Y Dios desea que transformemos todo nuestro ser. Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Pablo, hablando a la iglesia, dice que nuestra mente necesita ser renovada para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso implica, hermanos, santidad, apartarnos del pecado, apartarnos de toda contaminación. Y Pablo se lo dice a la iglesia en su segunda carta, capítulo 7, versículo 1. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces, hermanos, es importante que usted y yo seamos cristianos santos en toda la extensión de la palabra, porque nuestro ejemplo máximo, dijimos, es Dios. El apóstol Pedro, hermanos, lo enseña y trae a la memoria a la iglesia las palabras que Dios le dijo a Israel: sed santos porque yo soy santo. Así que implica, hermanos, una vida de santidad. También lo estuvimos tratando, esto fue por la tarde y terminamos el punto número 1, de que una vida cristiana implica, hermanos, una vida consagrada a Dios. Y vimos los 3 asuntos. Hay mucho más que hablar, hermanos, pero por causa del tiempo, mi costumbre siempre es tratar la clase de 2 o 3 puntos con sus asuntos y es todo. Nuestro hermano Alfonso regresa y luego continúa con sus clases. Bueno, aprovechando que todavía no llega, entonces continuaremos con el punto número 2. La vida cristiana, hermanos, no solamente implica una vida consagrada a Dios, sino también, hermanos, consiste en una vida espiritual. Eso es, hermanos, la vida cristiana. No es carnal, es una vida espiritual en todos los sentidos. La carnalidad no cabe dentro de la iglesia. Pensamientos carnales no caben dentro de la iglesia. Todo, hermanos, la iglesia es espiritual, es más. Nosotros somos espirituales. El cuerpo de Cristo es espiritual. Y la iglesia necesita aprender, hermanos, a vivir esta vida. Aquella vida, hermanos, consagrada, aquella vida redimida, la cual Dios, hermanos, nos dio en las aguas del bautismo. Necesita, hermanos, la iglesia aprender a vivir una vida espiritual. Hombres y mujeres, porque verdaderamente nacieron. Recuerde que nosotros nos morimos en las aguas del bautismo y nace una nueva criatura en Cristo, hablando en un sentido espiritual. Si es que verdaderamente nació, usted necesita comenzar a vivir una vida espiritual. Lea por favor conmigo Romanos capítulo 6, versos del 3 al 8. Carta a los Romanos capítulo 6, versículo 3 al versículo 8. Cuando Pablo le habla a la iglesia en Roma, hermanos, miren lo que le dice. Comienza con una pregunta: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y le está hablando a la iglesia 100%, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados para muerte, y está hablando en un sentido espiritual. ¿A qué horas me sepulté, hermano? ¿A qué horas morí? Si me siento vivo, me levanté de las aguas del bautismo y me sentí igual. Bueno, habla en un sentido espiritual, hermanos. Fuimos sepultados, y Pablo se lo dijo a los Gálatas en el capítulo 12 y versículo 20. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Hablaba en un sentido carnal, ¿verdad? Ahora vive Cristo en mí. Ahora lo transforma espiritual. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Somos espirituales, hermanos. Andamos en vida nueva, nacimos de nuevo. Se muere Alejandro Vega cuando andaba en el pecado, en el mundo, se muere en las aguas del bautismo y nace una nueva criatura.
Es la única manera de entrar al reino, hermanos. Nadie puede ser parte del reino espiritual del Señor si no mueren las aguas del bautismo. Así que usted y yo, hermanos, somos espirituales. Necesitamos aprender a vivir una vida espiritual. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Igual, sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con ¿quién? Con Él. Habla de Cristo. Juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso comienza diciendo el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No es posible, hermanos, seguir viviendo en pecado. Una vez que usted se levante las aguas del bautismo, va a andar en una vida nueva, completamente diferente. Es que yo no sé vivir, hermanos, espiritualmente. Es una vida que yo no conocía y tiene razón. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es cierto que todas las cosas son nuevas, pero se tiene que aprender a vivir. Tenemos un alimento espiritual, hermanos, nuevo, que no conocíamos, la palabra de Dios. Nos alimentábamos de las cosas del mundo, nuestra mente estaba tan contaminada, tan sucia, llena de pecado, que ahora, hermanos, necesitamos aprender a vivir una vida espiritual alimentándonos de las cosas espirituales. Tenemos un Padre nuevo también. Jesucristo le dijo a aquellos: ustedes sois de vuestro padre el diablo, y las cosas de vuestro padre queréis hacer, los deseos, ¿verdad? Hay dos padres, hermano: Satanás y Dios. Cuando morimos al pecado, renunciamos a ese padre, y cuando nacimos de nuevo, adquirimos un padre nuevo. Dios nos ha hecho sus hijos, lo vamos a ver más adelante, por su gracia. Versículo 7. Porque el que ha muerto al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Recuerda, hermanos, que el hombre sin Dios está muerto. Y muerto, hermanos, espiritualmente. Usted lo puede ver lleno de vida. Delante de Dios está muerto. En un sentido espiritual. Por eso el hombre, hermanos, no ve la gravedad del problema. Porque se siente sano completamente, se siente lleno de vida, su trabajo está trabajando perfectamente bien. Él no necesita ser cristiano. Pero estás muerto delante de Dios. ¿De qué te sirve ser el mejor ser humano? Ayudar a toda la gente, ¿de qué te sirve? Muchos dicen: ¿para qué me bautizo? Soy una buena persona. Quien necesita ser bautizado son los malos. Basta con que no obedezcas al Evangelio. Estás en una condición de muerte, muerto espiritualmente delante de Dios. Necesitas nacer de nuevo. No hay otra, hermanos. Amigo visitante, no hay otra. Necesitas morir en las aguas del bautismo para poder nacer de nuevo, para poder ser un hijo espiritual delante de Dios, para que tengas vida y vida en abundancia. No hay otra, hermanos. Y si nosotros ya nacimos, si nosotros ya tenemos esa vida, cuidémosla. Aprendamos a vivirla, hermanos. Esta es la vida cristiana. No hay otra. La vamos a vivir hoy, mañana, pasado mañana, el mes que entra. La iniciamos hace 20 años. Posiblemente la vayamos a vivir 20 más. Esta es la vida cristiana. ¿Y sabe qué? Es una práctica, hermanos. Es una práctica para poderla vivir en el cielo. Recuerda, hermanos, que estamos por un momento nomás aquí en la tierra. Realmente es corto el tiempo. Y el Señor vendrá. Vendrá por su cuerpo, vendrá por la iglesia, la habrá de levantar y la habrá de llevar al Padre.
Pero una iglesia espiritual. Una iglesia carnal, hermanos, no. Y Pablo, hermanos, cuando habla a los corintios, les dice: yo no les pude hablar como espirituales, porque debería de hablarles como espirituales, pero no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda. Hermanos, la iglesia tiene un problema serio. Necesita aprender a vivir una vida espiritual. Efesios capítulo 2. Mira la condición en la que se encontraban los gentiles, hermanos. Aquellos que no tenían parte en el plan de Dios, sino hasta que después se manifiesta Jesucristo y da su vida en rescate por todo el mundo. Mira la condición en la que se encontraban. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Pablo le recuerda a la iglesia: andaban en otro tiempo, ahora ya no, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, en los del mundo. Ahí está operando ese espíritu, en nosotros ya no. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y él también se cuenta, en los deseos de nuestra carne. Fíjense bien, ¿en qué vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Hasta dónde tenía control Satanás de nuestras vidas, hermanos? Controlaba nuestra mente. Cega el entendimiento. Esto es lo que hace Satanás. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Pero Dios, aquí está la diferencia, hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué? Nos resucitó. Estábamos muertos. Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. La iglesia, hermanos. Ahorita, aquí todos nosotros, es un lugar celestial. Nos hizo sentar con Cristo. Es un pedacito del cielo. Por eso la iglesia es el medio de salvación. Dios no tiene a nadie más a cómo anunciar su evangelio. Su multiforme sabiduría se da a conocer por medio de la iglesia, por medio de su cuerpo. Y habla de una iglesia espiritual, que verdaderamente, hermanos, nació, que verdaderamente, hermanos, resucitó. Hay quienes no resucitaron, hay quienes no nacieron. Y siguen viviendo una vida, hermanos, igual y quizá peor que cuando estaban en el mundo. Pensando que son salvos, pensando que son bautizados, pensando que tienen, que están en las manos de Dios, cuando ellos mismos se salieron de las manos de Dios. Ayer platicaba con un joven que me habló, llorando: he decidido abandonar la iglesia. Me quedé callado. Traba problemas serios ese muchacho. Después de que me platica todo lo que está sucediendo, le dije: nada de lo que me has platicado tiene lógica o es razón para abandonar a Dios. Nada. Lo que no has sabido tú es aprender a valorar lo que Dios te ha dado. Si tú supieras el costo de tu salvación, no te imaginas el precio. Con eso le dije, nunca dejarías el Señor. Pero te falta mucho por crecer, te falta mucho por madurar, te falta mucho por entender. Después de que hablé con él aproximadamente una hora, hermanos, me dio las gracias. Y me dijo: necesitaba esta plática. Plática. 1 Corintios 2:8. 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 1
iglesia, hermano, necesita aprender a vivir espiritualmente. Nosotros, hermanos, el día que vinimos a los pies de Cristo y por voluntad propia decidimos ser parte de su reino espiritual, entendiendo la gravedad del problema por el cual teníamos, ese día, hermanos, adquirimos una gran responsabilidad. La vida cristiana no es fácil, ¿eh? Hay tropiezos, hay peligros, hay problemas, hay muchas adversidades. Eso es normal, le dije. Eso es muy normal. Y te van a venir más pruebas, pero no razón para dejar al Señor. Y a veces nosotros la hacemos difícil. Nosotros mismos, hermanos, por no entender, por no comprender la seriedad del problema. La iglesia, hermanos, la iglesia se ha convertido en hijos de Dios. En Juan capítulo 1, el Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 10, hermanos, al versículo 13 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Está hablando de Cristo. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, hermanos, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son hijos, hermanos, pero no como los que usted y yo conocemos, los que usted y yo engendramos. No, hermanos, somos sus hijos por voluntad de Dios. Habla en un sentido espiritual. Somos hijos espirituales. Dios nos dio, hermanos, esa dicha. Nos dio ese poder. Cuando habla de potestad, está hablando de poder. Nos dio ese poder. De manera que ahora, hermanos, somos parte de la familia de Dios. Por eso en Efesios capítulo 2 y verso 19 dice: así que ya no sois conciudadanos ni advenedizos, ¿verdad? Ya no sois advenedizos ni conciudadanos, ahora sois miembros de la familia de Dios. Extranjeros, ¿verdad? Advenedizos. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Ahora nos hemos convertido en sus hijos. Y al ser parte, hermanos, de la familia de Dios, adquirimos una naturaleza divina. Sí, hermanos. Al ser parte de esa gran familia espiritual de Dios, usted y yo adquirimos una naturaleza divina. Ya no humana, ahora divina. Ya no carnal, ahora espiritual. Y necesitamos aprender, hermanos, a vivirla. Dejar la carnal para adquirir, hermanos, la espiritual. Pero necesitamos que dejarnos moldear por Dios. Porque Él es el que hace en nosotros el querer, como el hacer, por su buena voluntad, como lo dicen los hermanos oración. Es Dios, hermanos, quien nos moldea, es Dios quien nos transforma, es Dios, hermanos, quien nos limpia para su gloria. Nos hace instrumentos útiles, pero depende mucho de usted y también depende mucho de mí. ¿Cómo estoy conduciendo mi vida espiritual? Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la vida espiritual, que la vida cristiana que yo pensé que estaba viviendo, no es la correcta. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en la vida cristiana es una vida muy diferente como la vive el mundo. Completamente diferente. Y necesitamos, hermanos, aprender a desarrollar esa vida espiritual. Todos y cada uno de nosotros. Nadie se queda fuera, hermanos. Siendo cristiano o cristiana, tiene que aprender a vivir esta vida. Si verdaderamente desea un día llegar a las moradas eternas, si usted desea pasar la eternidad en el cielo, al lado de nuestro Padre Celestial, hay que comenzar a aprender a vivir esa vida espiritual. De otra manera, hermanos, de otra manera no la vamos a hacer.
Y también, hermanos, a ser un poquito más responsables con las cosas de Dios. Porque en ese nuevo nacimiento, hermanos, entramos al reino espiritual de Dios, que es la iglesia, y adquirimos responsabilidades. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene el cristiano al ser parte de la iglesia ahora? Estudiar su palabra. ¿Qué más? No dejar de congregarnos. No dejar de congregarnos, hermanos. Vamos a comenzar por ahí. ¿Dónde está eso, hermano? ¿En Hebreos qué? 10, 25. Capítulo 10, ¿verdad? Verso 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Es la única manera, hermanos, que la iglesia se va a estimular al amor y a las buenas obras. Si usted anda allá en el mundo, atendiendo sus negocios, pescando o en la isla donde usted quiera andar, ¿cómo se va a estimular al amor y a las buenas obras? La iglesia se hace presente el primer día de la semana, la deidad también. No se mira, no lo vemos con nuestros ojos carnales, lo vemos con los ojos espirituales. Jesucristo se lo dijo a la iglesia de Apocalipsis, ¿verdad? Me paseo en medio de los 7 candeleros de oro y yo conozco tus obras. Habla de la iglesia, los 7 candeleros de oro son las iglesias, las 7 iglesias de Asia. Yo me paseo en medio de ellas y yo conozco tus obras perfectamente. Él sabe, hermanos, cuál fue el propósito por el cual vinimos hoy. ¿Sabe si estamos adorando de la actitud correcta como Él desea? Él lo sabe. Es espiritual, hermanos. Es una vida espiritual. Y necesitamos, hermanos, aprenderla. Muchos cristianos, hermanos, tristemente, por su falta de espiritualidad y falta de responsabilidad, han dejado de congregarse. Y qué fácil, hermanos, es no reunirme un domingo y no reunirme el siguiente domingo y no reunirme por un mes y luego voy. Qué fácil se nos hace, hermanos, Pero la Biblia nos exhorta a lo contrario. No te dejes de congregar. Y cuando la Biblia dice no lo hagas, es porque no conviene. Hermano, perdón. Y aquí en Hebreos 10:25 dice: no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Se les estaba haciendo costumbre, ¿verdad? La iglesia. Se les estaba haciendo costumbre. Se nos ha hecho costumbre a algunos no reunirnos. Ay, me reúno cuando verdaderamente tenga tiempo. Mientras yo ando en mis cosas ocupado, no. Porque para mí mi prioridad son mis cosas. Después Dios. Qué triste, hermanos, y qué lamentable. Qué triste y qué lamentable, hermanos, ver la situación de algunos hermanos que hacen este tipo de cosas. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? No es la prioridad de Dios. ¿No tienen a Dios como su prioridad? ¿Qué más, hermano? No tenemos la fe bien puesta. No tiene su fe bien puesta, bien establecida, bien firme, bien La cimentada. desobediencia viene mucho ahí. No son obedientes. Lo hacen, hermanos, porque no han logrado ver la grandeza de Dios. No han logrado ver la grandeza de Dios y lo importante que es reunirme con la iglesia. ¿Qué implica eso? Para alabar y glorificar su santo nombre. Y mejor tomo la decisión de atender otras cosas que yo creo que son para mí importantes. ¿Sí, hermano? Sí, hermano, aquí hay muchos que ya se bautizan y se encierran en la casa y ya no quieren, ya no vienen, dicen que ya están salvados. ¿Sí? Ese es el error que cometemos muchos. Dice, acabo luego por las redes, ¿verdad?, inalámbricas, y me siento con un refresco de la predicación. Y eso está mal, ¿no? Porque si no se bautizan y ya se desaparecen. De la pandemia para acá cambió todo, Todo. No nos permitían reunirnos. Hicimos el esfuerzo por comprar el equipo para transmitir en vivo para que estuvieran en sus casas, porque no nos dejaban reunirnos. Pero después que la pandemia se fue, dijeron, pues está más cómodo aquí en la casa, con café, con una conchita por un lado, viendo al hermano Alejandro en la sala.
Sí, claro, pues no me voy a poner el traje y la corbata. ¿Para qué? Estoy en la casa. Dios se fija en el corazón, no en lo de afuera. No escuché nada, hermano. No miré la película ni la serie, nada. Te estuve escuchando a ti. No te dejes de congregar, hermano. Necesitas ver la realidad de las cosas. No te dejes de congregar. El mandamiento es: no te dejes de congregar. Y cuanto más que veáis que aquel día se acerca. ¿Saben, hermanos, que vivimos los últimos días? ¿Se está cumpliendo la escritura? Fíjense alrededor del mundo. Echen un vistazo alrededor. Se darán cuenta, hermanos, que estamos viviendo. Cristo viene por segunda vez y ya no tarda mucho. Y cuanto más que veáis, no estamos viendo, hermanos. Más procura reunirte. No te despegues de Dios. No te despegues de la iglesia. Sé fiel a los servicios. Pero necesitamos verlo con los ojos espirituales. Cuando no, hermanos, entonces vamos a ver con los ojos carnales y se va a ver la cosa muy diferente. Muy diferente. Y mira el ejemplo que Cristo pone, hermanos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 9. Evangelio según Lucas capítulo 9, versos 57 al 62. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué fácil, hermanos, se nos hace hablar, prometerle al Señor algo que a veces ni estamos seguros de lo que vamos a hacer, o ni de lo que estamos hablando o diciendo. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: mira la sabiduría del Señor, hermanos. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás dispuesto a seguirme? ¿Consideraste eso ya? Conmigo no hay riqueza, no hay un apartamento de lujo. Conmigo va a haber carencia. Conmigo va a haber sufrimiento. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Y le dijo otro: sígueme. Le dijo: Señor, deja que primero. Mira la prioridad del hombre, hermanos. Cuando vemos con los ojos carnales, se mira diferente la vida. Sí te voy a seguir, Señor, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Se murió mi padre. Y mira la respuesta de Jesús, hermanos, 60. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Estaban en la misma condición espiritual. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esto es lo importante. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Primero, déjame ir a despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En el reino de Dios, hermano, no se mira para atrás, nomás para enfrente. Y se le da, y se le da, y se le da. Nunca se retrocede. Ni siquiera para voltear para atrás. Ese no es. El cristiano que voltea para atrás no es apto, ¿eh? No califica. No le agrada al Señor. Y son palabras de Cristo, hermano, no son mías, ¿eh? Léalo. No son mías. Capítulo 14, verso 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Qué triste, hermanos. Qué triste. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. La hacienda iba a estar, no se iba a ir. Ya la habías comprado, ya era tuya. Excúsame, no pude ir a tu cena. Te preparaste, invertiste, mataste al becerro gordo, preparaste los arreglos, pero yo compré una hacienda y quisiera ir a verla. Para mí es más importante eso. Miren, hermanos, cuando vemos con ojos carnales. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes
y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Ya las compré, pero quiero ir a jalarlas. A ver qué te jalan. Qué pobreza, de espiritualidad. Qué ojos carnales, 100%, hermanos. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Tampoco es excusa. No te casaste por un día ni por una semana, te casas para toda la vida. Tampoco es excusa. Y si amas a tu esposa y estás bien enamorado de ella y no te quieres pegar, llévatela a la cena. Pero quería estar a solas, dándole tiempo a su esposa. Y menospreció la invitación del Señor. Y usted conoce la historia. Vayan por todos los collados y vayan por todas las plazas y tráiganse a toda la gente que puedan. Mi casa se tiene que llenar. Alguien tiene que disfrutar del banquete espiritual. Recuerda que Jesucristo vino a los judíos y los judíos no le recibieron. Vayan y busquen a los gentiles y tráiganselos. Tráiganselos. Ellos van a obedecer, a ellos les voy a dar la salvación, les voy a dar vida eterna. Cuando nosotros necesitamos ver, hermanos, con ojos espirituales. Miren, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, hay un problema ahí, hermanos. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 14 al 16. Hay un profeta de Dios y los sirios no pueden hacerles nada porque él se adelanta y les dice, porque conoce, es un varón de Dios, es un profeta de Dios, y quieren ir a sitiar la ciudad donde él vive, quieren ir a prenderlo. Mire, hermanos, lo que enseña la escritura, verso 14 al 17, segundo libro de Reyes, capítulo 6. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, de los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Se vieron perdidos, ¿verdad? Bueno, él miró el ejército, miró la ciudad sitiada, sabía que iban por ellos. ¿Qué vamos a hacer? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El espiritual, ¿cómo ve, hermanos? Mire, ¿cómo mira un carnal y cómo mira un espiritual? Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, hermanos. Y oró y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos. ¿No miraba? Sí miraba, pero con los ojos carnales. Necesitaba que Dios abriera los espirituales. Cuando dice, abre sus ojos, está hablando de ojos espirituales, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Listos para pelear. Y cuando él ve, hermanos, el ejército de Dios atrás de ellos, entonces, hermanos, tuvo confianza, porque Eliseo oró para que Dios abriera sus ojos y pudiera ver, hermanos, al Dios que servimos, para que viera el poder de Dios. Dios está al pendiente de su pueblo, está al pendiente, hermanos, de la iglesia. La iglesia necesita ser espiritual. Nosotros necesitamos aprender y desarrollar, hermanos, una vida espiritual. Necesitamos comenzar a ver con los ojos espirituales. ¿Cuántos vemos las promesas de Dios? Amén. ¿Logramos ver eso, hermanos? Amén. Si no las estamos viendo, necesitamos pedirle a Dios que nos quite los ojos carnales y nos abra los espirituales para poder vivir, hermanos, una vida cristiana como Dios desea. Por eso el escritor de los Hebreos, hermanos, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Si pues habéis resucitado con Cristo, dijo el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 1 al 3, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en las de la tierra. Ahí necesitamos poner nuestra mirada, hermanos, para poder ver la grandeza de Dios, el poder de Dios y poder ser cristianos espirituales. Cristianos, hermanos, que ven a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y al verlo de esta manera, habremos de mostrar, hermanos, amor por la iglesia. También quisiera tratar el asunto, hermanos, del estudio de la Escritura, de no dejar de estudiar las Escrituras. Pero esto lo vamos a ver hoy por la tarde, si Dios nos lo permite, hermanos. El tiempo se terminó. Vamos a dejar ahí el estudio. En la tarde, si Dios permite, veremos de continuar con esta clase. Vamos a tener un receso de unos 5 o 10 minutos, hermanos, y después continuamos. Dios les bendiga.